Hola, bienvenidos a un nuevo espacio de Más Infancias, compartiendo desde el área de la psicología con Silvina Yendinotto. Muy buenas tardes, Silvi, nuevamente acá, y seguimos conversando un poco sobre la relación y el vínculo entre hermanos. En nuestro capítulo anterior estuvimos hablando de los celos y cómo se dificultan las relaciones desde ahí y todo lo que generan y qué conductas generan los celos a partir de las consultas que ustedes nos hacen en las redes sociales. Nosotros los escuchamos y trabajamos un poquito sobre esos temas, que no es un consultorio, son casos abiertos y son preguntas que nos disparan estos temas. Así que, Silvi, continuamos en esta relación de los hermanos y queremos, como papá, acompañarlos, digamos. Siempre es tu especialidad, acompañar a los papás. ¿Qué hacer para mejorar esa relación, esa hermandad, esa solidaridad? Y yo me acuerdo cuando decías qué tanta armonía hay en tu casa, ¿no? Entonces, para trabajar en esa armonía. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo ayudamos? Tal cual. Partiendo de una máxima que hay en psicología, según yo, y que la relación entre los hermanos va a depender de la crianza de los papás. Cómo los papás hayamos criado a nuestros hijos es como ellos se van a llevar. Vos sabés que después que te escuché me resultó muy lógico y normal. Pero antes de nuestra charla, viste que yo te hice una pregunta en un momento, pero ¿los hermanos pueden no quererse o los hermanos...? Y vos me dijiste, es que depende el vínculo que hayan establecido esos papás, ¿sabes? Tal cual. Queda feo decir esas bajadas de línea, pero sí... Sí, esos mandatos. Esos mandatos. Tal cual esas ideas que tienen los papás. ¿Pueden los hermanos no quererse? Sí, claro. Pueden no quererse, pueden creer que no se quieren, porque como se llevan tan mal, el amor pasó a un 10º lugar. Pero ¿qué creo yo? Que también resulta algo lógico, pero por supuesto yo puedo estar equivocada. Yo te voy a decir de acuerdo a mi experiencia. Sí. El niño, mientras más pequeño es, más permeable es su cabecita. Entonces, una mamá, un papá que reitera algún comentario, que reitera una orden, que pone a un hijo en un lugar, a otro en otro lugar, el niño absorbe eso. Entonces, es, yo te diría, imposible amar a un hermano, sentir que amas a un hermano cuando tenés una mamá que no está pudiendo mostrarte que este hermano te quiere, cuando no te muestra que hay que tratarse bien, cuando baja una línea que desune más que une, porque los vínculos se construyen. Y el niño va construyendo su realidad en función de lo que le dicen los adultos. Mira, hay un libro que es súper interesante y que habla del discurso del lenguaje, el poder del lenguaje materno. Es decir, ya no solo de papá y mamá, sino lo focaliza en la madre. Un niño puede llegar a creer que algo sucedió porque la madre le dice que sucedió. Solo por eso. Solo por eso. Y puede llegar a pensar que algo no pasó si la madre lo niega. O sea, tenemos un poder tan grande sobre la cabeza de los más pequeños. Después, a medida que van creciendo, ¿no? Y van relacionándose con otras personas, ya en el jardín, la primaria, la secundaria, bueno, van teniendo muchísima más información y van teniendo, bueno, otras posibilidades. Pero nosotros, los adultos, construimos la cabeza de los pequeños. De nosotros depende cómo va a ser en gran parte su futuro. ¿Cómo nosotros educamos a un niño? Si nosotros le decimos a un niño que el mundo es muy peligroso y que el compañerito que le vino a dar una tortita, en realidad, más que darle una tortita, lo que quería después era querer ser amigo de él porque tiene dinero, y le generamos una idea de desconfianza del mundo, ese niño va a crecer desconfiando. Es decir, podemos mirar el mundo con un ojo o con el otro, o con los dos, que sería lo ideal, ¿no es cierto? Porque el mundo no es el paraíso. Hay gente que dice, yo tendría que poder andar con una pollera corta por la calle y que nadie me haga nada. Eso es real, sería genial, sí, pero no estamos en el paraíso. Y entonces hay muchas personas que no la van a tocar y que la van a respetar, pero hay otras que no. Y entonces, si solo miramos el mundo con un ojo y pensamos que todos son buenos y que nadie me va a hacer nada, estamos equivocados. Y si pensamos exactamente lo opuesto, también, porque en el mundo también hay peligros. Entonces, yo creo que los hijos se van a llevar bien si yo
hago como adulto algunas cosas en la casa y bajo un discurso que sea conciliador. Y ubico a cada hijo en su lugar. ¿Y cómo sé cuál es el lugar o cómo dárselo o cómo saber si no están en ese lugar que les corresponde? Claro. Bueno, un hijo no va a estar en un lugar en el que no lo pongamos. Los Bien. hijos son como una plantita que están en una maceta, salvando la diferencia entre la planta y el niño, pero los adultos podemos poner a nuestro hijito en el lugar del niño que se porta mal, el desobediente, es terrible. Yo tenía un papá en el consultorio que le decía a su hijo mi basurita. Después había, bueno, tengo un montón de casos, estoy rescatando los que se me vienen ahora, sí, otra que le decía Chucky. Y entonces, ¿qué esperamos de un niño al que la mamá le dice Chucky? Chucky es un pequeño monstruo, es un niño malvado. Entonces, ¿qué espero yo de mi hijo? Después, en un libro, comentaba la autora que de acuerdo a cómo definamos a nuestro hijo, es lo que nuestro hijo va a mostrar. Entonces, si yo ya, a mi hijito de 3, que a veces se porta mal, ya empiezo a decir, Dani el terrible, y Dani va a ser el terrible. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de regar la plantita de lo que el niño hace bien, y eso va a crecer, o regar la plantita de lo que hace mal. Entonces, de acuerdo a la plantita que nosotros reguemos, es lo que nuestro hijo más va a desarrollar. Y dentro de la familia, Dani, pero la otra vez teníamos a Pedro y a Juan. Sí. Pedro y Juan siguen acá. Pedro y Juan siguen acá. Que uno era sí, no me acuerdo si cuál era más grande que Pedro, pero bueno, sí. La mamá con este discurso, ¿sí o sí la mamá como que compara y pone en esos lugares que no generan armonía? Claro. Yo creo que comparar es una cuestión innata del ser humano y es necesario comparar. Bien. Porque si yo no comparo, no me doy cuenta que tengo un hijo más grande que otro. Bien. Si no comparo, claro. Bien. Ahora, ¿qué hago yo con la comparación? Si yo uso la comparación para marcarle a un hijo que no escribe tan bonito como el hermano, que el hermano es el que siempre hace caso, que el hermano es el que siempre se lava los dientes, y ya estoy marcando, estoy comparando, pero del lado más negativo. Sí. Es comparar las cosas bonitas de cada uno que son diferentes. Claro, que eso es fundamental, y es un poco recordando la entrevista que tuvimos la sesión pasada sobre la igualdad, el respeto, el amor, el darle a cada hijo lo que necesita de acuerdo a su edad y a los lugares en los que va transitando. Darle a cada uno lo que necesita, establecemos la diferencia, porque la diferencia es lo que nos hace únicos. Si todos fuéramos iguales y exactamente iguales, seríamos un patrón, seríamos un molde de. Entonces, lo que nos construye como diferentes y únicos e irrepetibles es la diferencia, sobre la base de la igualdad. Entonces, eso es fundamental tenerlo en cuenta en la familia, de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad, de acuerdo a las habilidades, las características que nuestros hijos tienen, y esas diferencias las tengo que primero reconocer yo y poderlas marcar. Y aquellas diferencias más bonitas son las que más voy a alentar con estas frases tan bonitas como me encanta, te felicito. Mi hijo no necesita mucho más que eso, no necesita un premio para desarrollar sus capacidades, porque para el niño la mamá al principio lo es todo, después pasa a integrar este dúo, el padre, ¿no? El padre, una figura masculina, otra, que el niño no sea todo para la madre, eso es fundamental. Entonces tiene que haber un otro, un tercero, por así decir. Sí. No quiero ahondar en ese tema, pero no tiene que quedar esta dupla, este vínculo simbiótico entre mamá e hijo. Entonces, poder establecer estas diferencias y marcar en cada hijo lo más bonito que tiene con el te felicito y me encanta. La comparación desde ahí, de lo positivo y lo que hace esta identidad de cada uno. Esta identidad, porque si hay uno que escribe mejor que el otro, puede ser porque el otro tiene 10 y este tiene 6, entonces marcar eso, porque a veces los chicos... Y hasta puede ser porque hay uno que tiene interés y gusto en eso. Tal cual. Y cada uno, justamente esta diferencia que vos decís. En lengua, en matemática, cada uno tiene sus talentos y sus áreas, y otro dibujará mejor, y eso va a pasar siempre. Sí, entonces, pero ese concepto no lo tiene que tener claro el adulto, porque el niño es el que te va a decir. Vos lo querés más a él porque escribe mejor, entonces uno puede decir, hijo, vos tenés un montón de cosas muy bonitas, tu hermano escribe mejor, pero vos también tenés otras cosas muy bonitas, entonces yo los quiero a los dos, no lo quiero más a tu hermano por eso.
porque los niños a veces confunden la persona con una capacidad. Exacto, sí. Bien. Entonces, Para bien o para mal. claro, Si es malo, tal cual, es sí, todo malo. Claro, tal cual. Con el caso de los hermanos mellizos, gemelos o muy parecidos, no sabes, eso en me edad, preguntaron un montón. sí. ¿Qué creo yo? Bueno, reforzar estos conceptos, reforzar la diferencia, porque aún en los hermanos que son muy parecidos, son diferentes en algo. Y eso es lo que tenemos que reforzar. ¿Y por qué esa costumbre de vestirlos iguales, hacer todo iguales, peinarlos iguales? O sea, que parezcan copias. Sí, porque a mí me parece... Usted como sí, melliza yo lo he me lo va a vivido, decir o como ay, lo he vivido, psicóloga. De todo, y, sí. Con mucha terapia encima. Sí, sí, porque Sí. me ha costado a mí un montón mi Vecinos. identidad. Ok, mira, importante. Porque a mí sí me vestían igual. Inclusive en la primaria fuimos a divisiones separadas, Sí. pero después en la secundaria fuimos juntas. Y entonces, bueno, yo no soy de San Luis, soy de San Juan, pero en San Juan, en la escuela a la que fuimos desde primer grado hasta que ¿Te terminamos recibiste en secundario? quinto, Sí. éramos las mellizas Yandinoto. Entonces, para mí era muy fuerte eso. Ni siquiera tenía cada una su identidad. Claro, para Silvina las profesoras y Carlina, y que Carlina, es mi hermana. no, Entonces, eran las mellizas. Sí. No. Era Entonces, el par, pegadas. Sí, tal cual, tal cual. Tal cual. Entonces eso quita, y uno quiere diferenciarse, quiere ser Silvina y no la fotocopia de, ¿no? Entonces, bueno, que eran preguntas Pará, que tengo hasta el nombre, día de lo hoy. básico. Sí, sí. Hola, soy Silvina. Y bueno, como te decía la vez pasada, que a veces me preguntaban, ¿sos la original o la fotocopia? Y bueno, Durísimo, sí. ya. Bueno, pero entonces, para que para los mellizos, un ¿yo qué punto- sugiero? Sí. Sugiero, ¿por qué los visten iguales? ¿Por qué los peinan iguales? Porque yo creo, y esto va con mucho amor y cariño para Va- las mamás y los papás que va hacen con eso, amor. sí, con mucha ternura y entendimiento, porque llama la atención. Porque los niños pasan a estar en el centro. Cuando yo llegaba con mi hermana, llamábamos la atención. Y entonces las miradas Absolutamente. pasábamos a ser el centro. Y eso en un punto está bueno, pero ya después no. Llamar la atención por ser igual. ¿Y cuándo, hasta qué edad puede estar bueno, si es que está en algún momento? Yo creo que no está bueno. Ah, ok. No, te quiero quería decir esa cosa decírtelo, de que uno entra y porque yo llamas la también atención, coincido pero con vos. ese es el primer capítulo del libro que es re bonito porque llamaste la atención y sos el motivo de charla por un ratito. Pero después, el segundo capítulo del libro, el tercero y el cuarto ya no es bonito, según yo. Yo creo que no. Bueno, actualmente las familias están formadas de manera muy diferente. O sea, tenemos distintos tipos Tenemos de distintos familias tipos hoy de familias por hoy. organizadas. Organizadas, tenemos de 2 personas, de 3, de 4, de 2 adultos, de un adulto. Bueno, está muy amplio ahora, inclusive la definición de familia. Pero aunque hoy tenemos una gran variedad de familias, yo te puedo decir que todas tienen algo en común. ¿Y qué es? Que hay 2 grandes subgrupos dentro de una familia. Los adultos Ok. y los niños. Si no, no hay familia. Por supuesto que a veces los chicos crecen y ya los hijos tienen más de 18 y pasan a ser adultos, pero siguen siendo los hijos. Y como nuestro programa está más bien direccionado a los niños más pequeños, Sí. con más razón, si hay niños pequeños, hay adultos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si yo estoy poniendo a un hijo en un lugar que no le corresponde? Cuando, por ejemplo, cuando va en el auto. O sea, hay tres situaciones cotidianas. A ver, que yo me estoy pensando, vamos. Hay 3 situaciones cotidianas que son la foto de cómo funciona una familia. La foto. Después tenemos el paisaje y un montón de otras situaciones. Pero, Vamos. ¿cómo nos organizamos en el auto? Los adultos van sentados atrás y los niños los adultos vamos sentados adelante y los niños menores de 12 van sentados atrás. ¿O Bien. tengo algún niño menor de 12 sentado adelante? Bien. ¿O tengo Otra algún niño foto. de 3 años parado entre los 2 asientos en vez de ir sentado atrás? Es decir, todo eso marca visualmente que hay un niño que no está en el lugar que le corresponde, en el auto. Te diría que es lo más sencillo para los padres decir que el niño tiene que ir atrás con el cinturón, pero hoy por hoy y con toda la información que tenemos, hay niños que van sentados adelante y hay niños que no van sentados atrás con el cinturón o que van parados. Bueno, desde ya, y sin caer en la soberbia de creerme que sé todo, cuando tenemos un niño de 3 años que va parado entre los 2 asientos, ya es altamente probable, yo haría una encuesta, pero ¿qué es un niño mandón? Mirá vos. ¿Qué es un niño berrinchoso?
Ok. Que es un niño que cuando la madre le dice te voy a poner el cinto, hace un escándalo, le dice a la madre un montón de cosas. Yo hubiera pensado si hay un padre ahí que le está faltando... Autoridad. Sí, y bueno, porque, no, porque si vos permitís que un niño de 3 esté ahí, yo digo, ahí está faltando claro, el padre André, del y niño. entonces O sea, es directamente proporcional. ¿no? Ahí ¿Sí? alguien ocupó el O poder que no está inversamente ocupando. proporcional, Sí, a menos no. autoridad, mayor autoritarismo del niño. Ok. Claro, bueno, y eso desata un montón de cosas. Ni te digo que si ese niño de 3 tiene un hermano de 5 que va sentado, le tiene una bronca a este que va parado ahí. Porque encima los niños, los hijos, no nos enojamos con los padres, nos enojamos con el hermano que se metió donde no tenía que ser, que duerme con mis padres, que bueno, nos enojamos con el par. No, es muy difícil enojarse con mamá o papá, enojarse desde el Sí, alma, sí, ¿no? Más desde allá el de que a veces inconsciente. los niños les Ok. dicen nos dicen un montón de cosas, pero psicológicamente hablando, la figura del padre y la madre son muy fuertes para el psiquismo. Entonces mejor me peleo con mi hermano Y acumulo la bronca y me con la el descargo hermano, con mi hermano. Porque tal mi cual. papá no puso en su lugar. Claro, tal cual, las porque es cosas. más fácil pensar que Bien. mi hermano es un berrinchoso que pensar que mi papá no tiene la autoridad o tiene tanto miedo de que su hijo le ponga fea cara, Ok. que eso el niño no lo puede ni siquiera registrar porque un Claro. padre no puede cuidar. Pero entonces, bueno, en el auto. Esa foto, En bien. el auto. Segunda foto, en la mesa. Ah, ¿cómo en la mesa? Bueno, yo les puedo proponer a la gente que haga un ejercicio y que es, ¿cómo nos sentamos en la mesa? ¿Cómo nos sentamos en la ¿Cómo mesa? nos ¿Estabas sentamos en la pensando? mesa? Ajá. ¿Cómo podría ser una linda forma de sentarnos en la mesa de manera ordenada? Yo no siempre me siento en el mismo lugar en casa. Bueno, nadie. eso es lo Ok. que yo propongo. ¿Por qué? Los lugares en la mesa tienen que ser fijos, porque cada uno ocupa un lugar. Yo soy la mamá y aunque a veces pueda ser remisera, maestra, enfermera, soy la mamá. Y ese es mi lugar y nadie de la familia va a ocupar mi lugar nunca, porque eso ya está escrito para la eternidad. Aunque yo no esté más y me muera, sigo siendo como las familias la de madre. antes, que el lugar estaba de papá a la punta de la mesa y era así, ¿qué y sugiero acá, yo acá, y ahora? acá. No, A ver. yo qué sugiero. Supongamos que tenemos una mesa rectangular Sí. y supongamos que nadie es rey y tienen esas mesas de 10 Sí, sí, metros. sí, no, tenemos, olvídate. la mayoría tenemos la mesa común, ¿está bien? Sí. Que si nuestro hijito ya cumplió 1 año o 2 años, yo ya puedo hacer así y cortarle la comida y hacer las cosas. No tenemos mesas de tantos metros donde yo no pueda asistir a mi hijo si lo necesita. Bien. Entonces, ¿qué sugiero yo? Como en la familia tenemos 2 subgrupos, de un lado se sienta papá y mamá, o el adulto, el abuelo, Sí. la madre, Bien. el adulto, Adulto de un lado. el adulto, y del otro lado los hijos, los pequeños, los niños. Y entonces esto acompañarlo para los que se dan cuenta, porque cuando empezamos a ver decimos, claro, la tengo a Catalina sentada al lado mío, Catalina tiene 7, no tiene 1 año o 6 meses que le Y la tengo que necesitas dar de al lado. Claro, está Asistencia ocupando un permanente. lugar de privilegio ahí. Está generando rivalidad con los hermanos que la miran y le Ok. tienen una bronca, porque todos querrían estar sentados ahí. Claro, está del Claro. lado incorrecto. Es la con- preferida de la mamá. Exacto, al lado de mamá. Bien. Los lugares indican lo que cada uno significa en la familia. Entonces, si yo tengo a un hijo, por eso yo decía, la relación entre los hermanos tiene que ver con el lugar que le hemos dado a cada uno. Entonces, Catalina tiene que ir a sentarse con sus hermanos. Flor de Berrinche va a ser Catalina cuando yo la saque de este lugar de súper privilegio, sí, Dos y se problemas va a para Catalina. enojar. Se va a enojar y Se se va a tendrá que enojar y los desenojar. hermanos van a estar En la súper gloria. contentos, pero es que hay justicia. ¿Entendés? Bien. Y ya entonces no se van a pelear tanto con Catalina porque las Que somos peleas iguales. es que son iguales. ¿Por qué Catalina está sentada ahí? Salvo que Catalina tenga un problema físico que se pueda ahogar o que y entonces yo Sí, la sí, sí, tengo sí. que asistir. Pero eso el niño lo entiende, los niños tienen la justicia internalizada. Un niño no te va a venir a decir y a reprochar que vos cuidaste a su hermanita cuando estaba enferma y tenía fiebre. No te va a venir a reprochar eso. Lo que te va a reprochar es cuando vos le diste privilegios a un hijo. Cuando haces las diferencias. Cuando haces las diferencias en que no los son momentos reales. normales. Exacto. Claro. Cuando te basás en algo que no es real y que tiene que ver con cuestiones Bien. que tenemos los adultos. Entonces, una de estas cosas que yo sugiero es encantó eso. ordenar. Bien. Ordenar el lugar de cada uno. Los adultos acá, los niños ahí.
¿Y qué vamos a decir si ordenamos? Porque de repente ahora hago un corrimiento, la de 3, que era la reina de la casa y la que mandoneaba, dejó de estar en la punta y ahora se sienta al lado del hermano. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, ¿cómo explicamos? Hay hijos que se sientan entre papá y mamá, entonces están en la pareja. Ahí, bueno, está desordenado. Claro, pero es que sí. Sí, por supuesto que no es fácil poder registrar el por qué yo senté a mi hijo acá, o lo puse entre el padre y yo, o por qué estoy yo acá y mis 2 hijos al medio, yo en el medio. Pero las abuelas de antes habrán tenido estos manuales de psicología. No, ¿qué antes pasó? era, no, porque antes era por orden. ¿Te acuerdas hasta cuando te servían la mesa? Yo me crié en eso. Es el hombre, la hermana más grande, la del medio, la más chica, o sea, todo era por orden de llegada, claro, por orden de. Yo creo que sí hay que respetar el orden de llegada, pero eso es mucho más minucioso. Okay. El orden tiene que estar, porque ¿qué está pasando ahora? Los niños están teniendo un lugar que antes no. Antes no se pensaba que el niño tenía derechos, tenía miedos, tenía otra manera de ver la vida. Antes el niño era un adulto en miniatura. Podía decidir el lugar de la mesa, nada. Antes el niño ni siquiera tenía derechos. Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos del Niño ha sido a mediados del siglo pasado. O sea, antes, inclusive en las pinturas, los niños eran dibujados como enanos. ¿Por qué? Porque eran visualizados como adultos en miniatura. Los niños trabajaban. Entonces, el niño ha empezado a ser visible y hemos empezado a aprender que el niño tiene una mirada del mundo que no es igual a la del adulto. Pero eso es ahora. Ahora, de pasar a entender a mi hijo y decirle yo te entiendo, a quedar nosotros como adultos sujetos a la decisión del niño, eso es otra cosa. Es una claro, se ha dado vuelta totalmente. Exactamente. Y estamos descuidando a nuestros hijos cuando hacemos eso. Entonces, ordenar los adultos, los niños. Entonces podemos acompañar este movimiento, porque si no ordenamos, no va a fluir el amor. Yo voy a querer que mis hijos se lleven bien y que no se peguen, pero mientras tanto le estoy diciendo al resto que Catalina es mi preferida, sin decirlo. Sí. Mi preferida o a quien le tengo pena. A veces a los chicos que tenemos más cerca es porque los vemos más débiles, más frágiles, él es el pobrecito. Pobrecita ella. Entonces, y también es ponerlo en un lugar equivocado. Un lugar de preferencia, ¿sí? No siempre tiene que ver con el amor, a veces tiene que ver con los miedos. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero en definitiva, está desordenado. ¿Cómo ese mensaje para ordenar? Ese mensaje que sugiero yo. Cuando vamos a hacer este cambio decimos, bueno, hijos queridos, amados, vamos a hacer a partir de ahora este cambio porque nos hemos dado cuenta, con mi marido, o yo me he dado cuenta, que esto está desordenado. Entonces nos vamos a sentar así en la mesa a partir de ahora. Nosotros nos vamos a sentar acá y vienen 3 explicaciones, porque siempre hay que explicar. No para que estén de acuerdo, porque ya sabemos que es probable que no estén de acuerdo. Y mientras más privilegios pierda, menos de acuerdo va a estar. Entonces, nosotros somos los adultos y ustedes son los niños. ¿No sabes el alivio en el alma que significa para un niño ocupar el lugar de niño? Y no hacerme cargo de cómo está mi mamá. Hago así como si estuviera Catalina sentada acá, cuidando a la madre y haciéndose cargo de la madre, cubriendo un lugar, un miedo de la madre, cargando. Entonces, es un alivio para el alma decirle a los niños que ellos son niños y que nosotros somos los adultos. Son mensajes tan fuertes y cortitos. Vos fíjate, nosotros somos los adultos, por eso nos vamos a sentar acá, y ustedes son los niños, por eso se van a sentar ahí. Segundo mensaje. Nosotros cuidamos. Por eso somos los adultos, por eso cuidamos. Nosotros somos los que cuidamos y ustedes son los cuidados. ¡Ay, qué alivio! Lindo. Sí, qué alivio. No soy el hombre de la casa cuando mi papá se va de viaje. Estoy con mamá. La típica, ¿viste? Cuidar a tu mamá. Bueno. Tercer mensaje. Nosotros somos los que proveemos. Ya le vamos a explicar al niño qué significa eso, pero yo por ahora no encontré otra palabra que reemplace el proveer. Y ustedes son los provistos. Entonces ahí les explicamos. Esto quiere decir, hijos, que nosotros nos encargamos. Fíjate que siempre que hablo, lo hago con las manos. Nosotros nos encargamos y les nombramos 4 cosas para que ellos puedan ver lo que les estamos diciendo. Son pequeños y tienen que ver. Nosotros nos encargamos de la comida, entonces se va a imaginar la costeleta con el puré. Nos imaginamos, nos encargamos de su educación, entonces se va a imaginar que va a la escuela. Nos encargamos de la ropa. Y nos encargamos de que tengan un techo,
una casa para vivir. Nos encargamos de un montón de cosas, pero les vamos a nombrar 4 Esas. para que entiendan que nosotros somos los que proveemos, no ellos. Me perdí una foto, llegué al auto, la mesa. Sí, la tercera, que es la más difícil Ay, a ver. de todas, ¿la puedo decir? Sí, obvio, la estamos la tercera esperando. foto. Chan, chan. ¿Cómo dormimos a la noche? Ah, bien. ¿Cómo nos organizamos? Ah, y en la época del colecho está complicadísimo. La Con Silvia esta acá, idea del colegio. la gente está por apagar el tele, la Ah. compu. Bueno, vamos a escuchar a la licenciada. Los adultos en un lugar, los niños en su lugar. Ni siquiera el colecho, que son esas cositas que vienen acá que se... No. A otra pieza. La distancia óptima. Sí. La distancia óptima. A otra pieza que vuelvo a repetir. No estamos en el palacio. Sí, la sí, otra sí, la pieza otra es al queda lado. ahí. Sí. No tenemos 100 metros hasta la La pieza planta de nuestro- arriba, no, tampoco. O sea, es al lado. Es al lado. ¿Sí? Es más, hay casas que han construido ahora donde la pieza de los padres queda abajo o arriba y la de los hijos arriba en otra planta. Eso complica un montón en la dinámica familiar porque los niños No, hasta niños los 5 o pequeños, 6 no, sí. tienen miedo de noche. ¿Cómo hacemos? ¿Quién sube y baja las escaleras? No, vení, No, quédate tantos acá arriba. con nosotros. Todos pijamadas. Sí. Entonces, Sufre, Silvi. es que tiene que ver con aprendo a cómo me aman. Frases que ayuden, te he escuchado algunas. Sí. Pero las podemos así como hacer los tips de Silvina que nos ayudan Los a tener tips de Silvina, sí. este buen vínculo entre hermanos. Perfecto. Mira, ¿puedo hacerlo al revés? Sí. Porque me gustaría ver. nombrar las que no nos ayudan. Las que no nos ayudan, Que buenísimo. Las tenemos acá, mira, una, A ver, dos, tres, a ver si cuatro. las uso. Una, por ejemplo, prestale a tu hermano, vos sos más grande. Él sos más grande y sí, siempre va a ser más grande porque nació primero. Siempre va a ser más grande. Y entonces justificamos los caprichos del más chico porque es más chico. Y entonces, porque sos más grande o porque vos sos más chico, generamos situaciones de mucho conflicto. Bien. ¿Sí? Después la otra, cuida a tu hermano. Vos que sos más grande, cuídalo. Una cosa es cuando yo me tengo que bañar 10 minutos y entonces le pido a mi hijito de 10 que lo mire a su hermano. Y otra cosa es que deje a su hermano más chico al cuidado del más grande. Es fuerte, cuidado. Es fuertísimo. Es fuertísimo porque el niño es mucho peor que si le dijeras, cuídame mi iPhone número 20. Cuídamelo, ¿eh? Al niño se le puede caer. Ah, es un Salvando poder. la diferencia entre el iPhone y el hermano. Sí. Le llega a pasar algo al hermano. Le estamos dando al niño una responsabilidad que no puede ni debe. Entonces, frase, Aunque sean 10 minutos, digo, al chico le 10 puede sonar que no sabe que es 10 minutos. Puede ser. no, bueno, pero cuidada, si tiene un 10 años, Bien. vos le decís, hijito, ya tiene internalizado. Mientras me baño. Yo voy a dejar abierta Bien, un poquito listo. la puerta, míralo. Mira. Estoy diciendo situaciones particulares, ¿no es cierto? Dale. Míralo un ratito, yo voy a ir haciendo la costeleta, fíjate tu hermanito, que no se vaya a ir para... Pero eso no es delegarle la responsabilidad de que lo cuide. Exacto. Bien. Sí, sí. Otra, por ejemplo, es, bueno, si te pega, devuélvesela. Como hacen algunos papás o algunas mamás, ¿no? Que se Me las cansé. arreglen Ya, entre ellos. Sí, me cansaron. Que Me ya le dijeron cansaron, que se arreglen arréglense entre ellos. Sí. Bueno, acá yo hago alusión a otra máxima dentro de la psicología y que es que los adultos son los que tienen que impartir justicia, porque si el adulto no hace justicia, no determina cómo van a hacer las cosas en la casa, los niños hacen justicia por mano propia. Mano, y te hago así, Sí, porque terminan porque es- agarrándose de los pelos, pegándose. Hay videos que a veces, no sé quién lo filma, porque claro, como está detrás del... Dos niños que se pegan y los filman, y dos niños de 3, 4 y se agarran de los pelos. No podemos Nadie permitir eso. interviene. ¿Cómo se van a amar esos dos hermanos si hemos permitido todo eso? Entonces, no es devolvérsela, es yo sabiendo que mis hijos son 3, 4, 5, que es probable que se peguen o son un poquito más grandes, estoy atento a que no vayan a cruzar esa línea. Dejo que ver cómo ellos van resolviendo, pero sabiendo que puede llegar un punto en que no puedan resolver. Porque son niños. Pero Ok, es más, te intervengo. digo, André, no solo los niños a veces no pueden resolver, los adultos. Los juzgados están repletos de causas cuando los Entre adultos vecinos, no se pueden, entre mismos familiares, entre... cuando no se pueden poner de acuerdo. Entonces, los niños necesitan que alguien haga justicia en la Bien. casa, porque si no ellos, Y ese es el lugar de los adultos. Ese es el orden. yo creo que sí. Ahora las que ayudan. Las que ayudan, que puedan compartir,
tu hermano piensa mucho en vos, tu hermano te estuvo extrañando, Ajá. tu hermano te trajo, fuimos hasta el súper y tu hermano eligió por vos. Lo elegí yo, pero le dije a Joaquín que le vamos a llevar un regalito al hermano que está en, un presente, al hermano que está en la casa. Entonces Joaquín, yo le compré para que Joaquín le lleve un regalito al hermano. Es decir, que lo que nosotros decimos tenga que ver con ayudar. Seamos la voz de nuestros hijos para unirlos. Mirá, ¿no te diste cuenta, Joaquín, que tu hermanito te estuvo mirando todo el tiempo que estuviste practicando la coreo que vas a bailar en el acto de fin de año? Y el hermano capaz que estuvo entre que se chupaba el dedo, miraba para otro, no importa, pero ayudemos, seamos generadores de esos unión. vínculos de amor, sí, bien. tal cual. Junto con eso, la prohibición taxativa de tratarse mal. Bien. De molestarnos, habías dicho la... Sí, tratarse capítulo mal, anterior. molestarse, Bien. todo lo que tiene que Bien. ver con no tratar bien, el no al buen otro. trato, Bien. ¿no? Que ahí aparece uno de los capítulos que nos También. encontramos nosotros con el tema de la penitencia. Entonces, prohibir el Esto va a no hacer buen trato. que esos hermanos puedan decir, sean solidarios entre ellos, se estén al cuidado uno del otro, ¿no? Totalmente, claro. Que eso yo lo tenía pensado para hoy, pero no sé cómo estamos de tiempo, Muy porque mal, entre pero- prestar y llegar a ser generoso hay cinco escalones que, si te parece, algún día los podemos charlar. Pero desde ya te digo que un hermano no le va a prestar al otro, Sí. no solo por la edad. Un niño de 3 no va a prestar, ni de 3 ni de 4. Porque prestar esto es mío. Fíjate, Uno de cabecita. 3 sí, no. No, porque si yo te lo presto a vos, ya deja de ser mío y Exacto. pasa a ser tuyo. Entonces Sí. nadie prestaría, nadie. Los adultos tampoco. Los niños pueden no prestar por eso, por la edad que tienen, y eso lo tenemos que entender y no exigir, pero también por bronca. Porque mi hermano me saca las cosas, porque si yo se las presto, mi mamá después no le va a decir que me lo devuelva. Es decir, ¿cómo ayudamos? Si hay un buen vínculo, aumenta la posibilidad que entre los hermanos se presten, se regalen cosas. No, mira, yo te regalo este lápiz porque yo ya mucho no te lo ¿existe? regalo. Ay, Bueno. sí, claro que existe. Claro que sí, claro que Bien. sí. Pero tenemos que trabajar los adultos en Escaloncitos. eso, en la justicia, tal cual. Sí. Bien. Silvi, sí, o sea, obvio que todos los garabatos que están ahí, que llegan y que vamos anotando y esa carpetita, qué lindo que se vaya agrandando, los vamos a tratar. Tiempo, acá estamos. Acá ¿sí? estamos, sí. qué El bueno. capítulo de hoy le damos un hermoso final de esta posibilidad de que está en estos papás, Sí. en ese acompañamiento, en ese orden. Sí. Gracias por todos estos tips, Bueno, por lo de que nada. sí ayuda, por lo que tenemos que evitar, que está tan instalado, pero qué bueno poder revisarse en estas palabras que usamos, en estas 3 fotos que sacamos, ¿no? Que me encantó, así que gracias. ¿Algo para decir para cerrar? No se me ocurre ahora, simplemente volver a decir que en nuestras manos está la relación de nuestros hijos, entre ellos. Que es un Sí. montón. Sí, claro, claro que sí, pero se puede. Gracias. Se puede. Gracias, Silvia. A ustedes esperarlos en el próximo Más Infancias con muchos temas. Acordate que en el celu que aparece ahí, en el Instagram de la licenciada o a través de las redes de San Luis Más, esperamos tu consulta. Hasta la próxima.